esta semana se ha venido hablando de manera insistente de la inminente crisis constitucional en que nos encontramos. La literatura jurídica considera que una crisis constitucional se presenta cuando el marco jurídico que sustenta y ordena el funcionamiento del Estado, mismo que se plasma en la Constitución, ha sido rebasado o bien puesto en entredicho por una situación política de facto. Es decir, una crisis constitucional ocurre cuando el poder político desborda las normas y límites establecidos en la Constitución o se transgreden los principios fundamentales que éste establece. El gobierno y los liderazgos de Morena en el Congreso han venido señalando de manera repetida en el último mes y medio que los responsables de la actual crisis son, por un lado, los jueces de amparo que han emitido decenas o incluso centenares de suspensiones relacionadas con la reforma constitucional en materia judicial. Suspensiones primero en contra del proceso legislativo de la misma, luego en contra de su publicación y finalmente en contra de su instrumentación, particularmente a lo que tiene que ver con el proceso electoral para elegir a todos los juzgadores federales del país. Y por otro lado, los responsables son también los ministros de la Suprema Corte que han decidido analizar la constitucionalidad del proceso y del procedimiento de reforma, así como de sus contenidos. En realidad, eso es una falacia. Ni la presidenta de la República, ni los plenos de las cámaras del Congreso de la Unión, ni los presidentes de las respectivas mesas directivas o de las juntas de coordinación política, ni la consejera jurídica del gobierno federal tienen competencia legal para decidir si las decisiones de esos jueces de la Suprema Corte están apegadas a la Constitución o no. Por lo tanto, al determinar esos órganos políticos, el gobierno y el Congreso, que las impugnaciones tanto por la vía de amparo, de las controversias constitucionales, o bien de las acciones de inconstitucionalidad que se han presentado no son procedentes y que por ello las resoluciones judiciales que se han emitido en esos contextos no deben acatarse, están en realidad usurpando ilegalmente las funciones constitucionales que les corresponden a otros órganos, no a ellos. Claro que las decisiones de esos jueces que admitieron los amparos que cientos de trabajadores del Poder Judicial interpusieron y que además otorgaron suspensiones son revisables y si son indebidas pueden y deben corregirse, pero existen vías jurídicas para ello y éstas tienen que agotarse. Si esas órdenes al legislativo y al gobierno, que son eso, órdenes, no sugerencias, se desacatan, estamos simple y sencillamente frente a una violación del orden constitucional. Y eso fue precisamente lo que ocurrió cuando ni las cámaras ni la presidencia las obedecieron y unilateral, discrecional y arbitrariamente decidieron seguir adelante en la aprobación, publicación e instrumentación de la reforma. Se trata del mundo del aquí solo mis chicharrones truenan. Y yo decido, porque soy mayoría, lo que está bien, lo que está mal, lo que es justo o no y lo que debe o no hacerse. Lo que digan los jueces sobre lo que yo hago está mal porque lo digo yo, y por lo tanto soy yo quien decide si lo cumplo o no. De ese modo, la reforma constitucional en materia judicial nació con independencia de que tuviera o no los votos necesarios a partir de una violación del orden constitucional mismo. Por otra parte, el ministro González Alcántara, responsable de presentarle al Pleno de la Suprema Corte el proyecto de sentencia respecto a la constitucionalidad o no de la reforma, ha considerado en su proyecto que parte de ella, todo lo que tiene que ver con la elección de jueces y magistrados federales y locales, contraviene los principios fundamentales de nuestra República establecidos en la Constitución y, por lo tanto, propone invalidar todo lo relativo a la misma. Ese proyecto tiene que votarse hoy martes 5 de noviembre. Sin embargo, desde que se conoció la admisión del recurso por parte de la Suprema Corte y que las ministras del oficialismo corrían el riesgo de quedarse en minoría, el gobierno y la mayoría morenista no tardaron en, primero, descalificar los actos de nuestro máximo tribunal tachándolos de ilegales. Segundo, amenazar con desacatar cualquier resolución contraria a su voluntad y pretensiones. Tercero, amedrentar con iniciarle juicio político a los 8 ministros independientes. Y cuarto, aprobar de manera arbitraria, con prisas, sin discusión, mal hecha y sobre las rodillas, modos que se han convertido en el sello distintivo de la casa, otra reforma a la Constitución para establecer que ningún cambio constitucional puede ser impugnado por ningún medio jurídico y pretender que los efectos de esa decisión sean además retroactivos,
violando con ello un principio básico del derecho. Se trata de un auténtico abuso nunca antes visto. La actitud despótica. Un poder despótico es, según Montesquieu, el que no se sujeta al derecho y utiliza el derecho para imponer su voluntad. Con la que está actuando hoy el morenismo, convertido en un soberbio poder totalitario, es la que en realidad está provocando la peor crisis constitucional de que tengamos noticia en más de un siglo. Confío en que el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara sea aprobado y que con base en sus sólidos razonamientos jurídicos, sus colegas declaren también que la elección de los magistrados electorales, de los integrantes del órgano de disciplina judicial, ese insensato comisariado político de la justicia que se pretende instituir, y de los mismos ministros de la Suprema Corte, son contrarios a los principios políticos fundamentales que establece nuestra Constitución, y por lo tanto decidan también que son nulos. Total, las renuncias de los únicos ministros con indignidad e independencia que hoy existen ya han sido puestas sobre la mesa y tendrán efectos en unos meses más, con lo que el oficialismo podrá, igual que en su momento ocurrió con Donald Trump en los Estados Unidos, tener una Suprema Corte a modo a partir del próximo año. Sin embargo, dudo mucho que la presidenta Sheinbaum y las mayorías morenistas acaten cualquier decisión que no sea la que ellos quieren. Con el carácter autoritario que los caracteriza, ya lo han advertido. Van a desacatar la sentencia de la Suprema Corte si no les conviene. Se tratará de la primera vez, insisto, que ello ocurra en nuestra historia actual de la Constitución. Es así como terminará de concretarse el fin del Estado de Derecho en México y el inicio de una etapa en la que lo único que prevalecerá es el poder de facto que la mayoría va a imponer a su voluntad. El derecho, ya no como fundamento y límite al ejercicio del poder, sino como la mera forma que va a ir tomando la voluntad onímoda, arbitraria y cambiante del poder en turno. Adiós al Estado de Derecho, que ha llegado el tiempo del despotismo.